Hermano, hoy no vengo con un mensaje liviano. Hoy no vengo simplemente a llenar unos minutos de tu tiempo ni a entretenerte con palabras bonitas. Hoy siento en mi corazón el peso de hablarle a personas que han vivido una experiencia que jamás pudieron explicar. Personas que una noche cerraron los ojos como cualquier otra noche, pero despertaron con el corazón acelerado porque en ese sueño apareció alguien que ya no está entre nosotros. Alguien que partió hace meses, hace años, quizá hace décadas, pero que volvió a presentarse delante de tus ojos mientras dormías. Y desde aquel momento no has dejado de preguntarte una y otra vez, ¿qué significa esto? ¿Por qué soñé con esa persona? ¿Será que quiso decirme algo? ¿Será que necesita algo de mí? ¿Será una advertencia? ¿Será una despedida que nunca ocurrió? ¿Será Dios hablándome? ¿O será simplemente mi imaginación? Yo sé que muchos no se atreven a hacer esas preguntas en voz alta por miedo a ser juzgados, pero dentro de su corazón las repiten una y otra vez. Y quizá tú eres una de esas personas. Quizá precisamente por esa razón llegaste hasta aquí, porque ese sueño no salió de tu mente, porque por más que intentaste olvidarlo, la imagen volvió una y otra vez. La voz de esa persona sigue resonando en tu memoria. El abrazo que sentiste parecía tan real que al despertar tuviste que mirar alrededor para convencerte de que estabas en tu habitación y no dentro de aquel sueño. Escúchame bien, porque antes de responder cualquier pregunta necesito decirte algo que puede traer paz a tu corazón. No eres el primero que vive una experiencia así y tampoco serás el último. Miles de personas, incluso creyentes sinceros que aman a Dios, han despertado alguna vez con lágrimas en los ojos después de soñar con un padre que falleció, con una madre, con un hijo, con un abuelo, con un esposo o con un amigo que marcó profundamente sus vidas. Algunos despiertan sintiendo una paz inexplicable, otros despiertan con miedo, otros quedan confundidos durante días enteros. Hay quienes pasan horas buscando en internet respuestas, leyendo toda clase de interpretaciones contradictorias. Unos les dicen que fue un mensaje del cielo, otros aseguran que fue una advertencia sobrenatural. Algunos hablan de señales, otros de energías, otros de visitas espirituales. Y mientras más respuestas se escuchan, más confundidos terminan, porque cuando el corazón tiene dolor, cualquier explicación parece suficiente, aunque no tenga fundamento. Yo he visto esto muchas veces. He hablado con personas que cargaron durante años el peso de un sueño que nunca entendieron. He visto familias enteras vivir atadas al temor por una experiencia que ocurrió mientras dormían. También he visto creyentes sinceros apartarse poco a poco de la verdad porque comenzaron buscando una respuesta y terminaron dependiendo de voces que nunca debieron escuchar. Y por eso hoy quiero pedirte algo desde el principio. No permitas que el miedo interprete aquello que solamente la verdad de Dios puede iluminar. Porque cuando el miedo toma el control, la imaginación comienza a llenar los espacios donde falta el discernimiento. Y ahí es donde nace la confusión. Familia. Vivimos en un tiempo donde cualquiera tiene una explicación para los sueños. Hay quienes aseguran conocer todos los misterios del mundo espiritual. Hay quienes convierten cada sueño en una profecía y cada emoción en una revelación. Pero escúchame bien, no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Y no todo lo que sucede mientras dormimos debe interpretarse apresuradamente. El problema no es tener preguntas. El problema es buscar respuestas en el lugar equivocado. Porque un corazón herido es capaz de aferrarse a cualquier esperanza con tal de volver a sentir cerca a la persona que perdió. El dolor puede hacernos desear tanto un último abrazo que terminamos creyendo cualquier explicación que calme nuestra angustia, aunque esa explicación nos aleje de la verdad. Déjame preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Cuántas veces despertaste convencido de que aquel sueño era demasiado real para ser solamente un sueño? ¿Cuántas veces dijiste, no fue igual a los demás? ¿Cuántas veces pensaste que aquella persona intentaba decirte algo que no alcanzaste a comprender? Quizá incluso sentiste culpa por no recordar cada palabra. Quizá trataste de reconstruir la conversación durante todo el día. Tal vez llamaste a un familiar para preguntarle si también había soñado lo mismo.
O quizá guardaste silencio porque pensaste que nadie iba a entenderte. Yo sé dónde estás emocionalmente. No te hablo desde la teoría. He visto el vacío que deja una despedida. He visto cómo el amor por alguien puede permanecer vivo muchos años después de su partida. Y precisamente por eso debemos caminar con mucho cuidado. Porque cuando el corazón extraña profundamente, la emoción puede hablar más fuerte que la razón. Hoy no voy a alimentar tu curiosidad. Hoy quiero cuidar tu corazón. Porque Dios nunca ha querido que sus hijos vivan dominados por la incertidumbre ni por el temor. Él no desea que pases las noches preguntándote si estás siendo perseguido por un recuerdo, por una experiencia espiritual o por algo que no logras comprender. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Él es un Dios de verdad, de paz y de luz. Y cuando Él quiere enseñarnos algo, siempre nos conduce por el camino seguro de su palabra, nunca por el camino de la desesperación. Por eso te pido que permanezcas conmigo hasta el final, no porque yo tenga todas las respuestas, sino porque juntos vamos a mirar este tema desde el único lugar donde el creyente puede encontrar seguridad, la verdad que Dios ha revelado. Antes de sacar conclusiones, antes de aceptar cualquier interpretación, antes de permitir que el miedo gobierne tus pensamientos, necesitamos detenernos, respirar espiritualmente y permitir que sea el Señor quien ilumine nuestro entendimiento. Porque puede ser que ese sueño no signifique lo que muchos te dijeron. Puede ser que aquello que tanto te inquieta tenga una explicación completamente distinta de la que has imaginado durante años. Y cuando descubras esa verdad, no solamente cambiará tu manera de entender aquel sueño, también cambiará la forma en que enfrentarás cada noche, cada recuerdo y cada pregunta que todavía permanece abierta en tu corazón. Quédate hasta el final, porque apenas estamos comenzando este camino de discernimiento y antes de hablar del significado de esos sueños, primero necesitamos entender por qué nuestro corazón puede quedar tan profundamente marcado por ellos. Hermano, escúchame con toda la atención de tu corazón, porque ahora vamos a entrar en una parte que muchos prefieren evitar. Hay personas que no sufren por el sueño que tuvieron, sino por la interpretación que hicieron de ese sueño. Hay quienes despertaron una mañana después de ver a un ser querido fallecido y en lugar de buscar la paz de Dios, comenzaron una carrera desesperada detrás de respuestas que terminaron robándoles todavía más tranquilidad. Lo que empezó como un recuerdo terminó convirtiéndose en una prisión. Lo que pudo haber sido una experiencia pasajera terminó dominando sus pensamientos durante semanas, meses e incluso años. Y el problema no fue el sueño. El problema fue el vacío que quedó después de despertar. Porque cuando el corazón está herido, busca llenar ese vacío con cualquier explicación que parezca darle sentido al dolor. Yo sé que perder a alguien deja preguntas que nunca encuentran una respuesta completa en esta vida. Quizá nunca pudiste despedirte. Quizá aquella conversación quedó pendiente. Tal vez la muerte llegó demasiado rápido. Y todavía cargas el peso de pensar que había palabras que nunca dijiste. Hay personas que viven con la sensación de que les quedó un abrazo sin dar, un perdón sin pedir o un te amo que jamás salió de sus labios. Y cuando ese vacío permanece abierto durante mucho tiempo, la mente comienza a trabajar mientras el cuerpo duerme. Los recuerdos aparecen con una intensidad sorprendente. Los rostros vuelven a verse jóvenes. Las voces parecen tan reales que uno siente que puede extender la mano y tocar a esa persona. Entonces despiertas con lágrimas en los ojos y el corazón te dice que aquello fue más que un sueño. Ahí comienza la batalla, porque el dolor tiene una característica que pocas veces reconocemos: nos vuelve vulnerables. No vulnerables porque seamos débiles, sino porque el amor que sentimos por quienes partieron sigue vivo dentro de nosotros. El amor no desaparece el día del funeral. El amor permanece. Los recuerdos permanecen. Los lugares donde esa persona se sentaba siguen hablándonos. Una fotografía puede hacerte llorar 20 años después. Una canción puede devolverte a un momento que creías olvidado. El olor de una comida
puede transportarte a la cocina donde compartiste tantas conversaciones. Todo eso forma parte de la experiencia humana. Y precisamente porque el dolor es tan profundo, necesitamos caminar con discernimiento. Escúchame bien, familia. El enemigo conoce perfectamente el poder de un corazón herido. Él sabe que una persona confundida busca respuestas con desesperación. Él sabe que cuando alguien extraña profundamente a un padre, a una madre o a un hijo, puede comenzar a creer cualquier explicación que le prometa volver a sentirse cerca de ellos. Por eso vivimos en una generación donde abundan las voces que dicen tener todas las respuestas sobre el mundo espiritual. Hay quienes convierten cualquier sueño en un mensaje oculto. Hay quienes afirman que cada aparición tiene un significado secreto. Otros prometen interpretar cada detalle, cada palabra y cada emoción. Pero mientras más personas consultan esas voces, más inquietud encuentran en lugar de paz. Quiero que pienses por un momento en algo. ¿Qué sucede cuando una persona comienza a depender de esas interpretaciones? Cada noche se convierte en una expectativa. Cada sueño empieza a ser analizado. Cada detalle parece esconder un código misterioso. Si soñó con una puerta, busca el significado de la puerta. Si soñó con agua, busca el significado del agua. Si soñó con alguien vestido de blanco, inmediatamente piensa que hay un mensaje oculto. Poco a poco deja de descansar en Dios para descansar en interpretaciones humanas. Sin darse cuenta, la curiosidad ocupa el lugar donde antes estaba la confianza. Y aquí quiero hablarte con el corazón pastoral de alguien que ha acompañado a personas en medio del duelo. Yo también he visto lágrimas que no podían detenerse. He escuchado historias de hijos que perdieron a sus padres demasiado pronto. He visto matrimonios que quedaron incompletos después de una despedida inesperada. No estoy hablando desde la frialdad de un libro. Estoy hablando desde la realidad del sufrimiento humano. Precisamente por eso debemos tener cuidado de no convertir nuestro dolor en la puerta por donde entre la confusión. Porque hay una diferencia enorme entre recordar a alguien y vivir esclavizado por la necesidad de encontrar mensajes donde quizá no los hay. Dios jamás quiere que sus hijos vivan dominados por el miedo. Sin embargo, hay personas que ya no pueden dormir tranquilas. Si sueñan con un familiar fallecido, sienten terror. Si no vuelven a soñarlo, sienten culpa. Si el sueño fue agradable, creen que ocurrió algo sobrenatural. Si fue inquietante, piensan inmediatamente que están bajo algún ataque espiritual. ¿Te das cuenta de cómo el corazón termina atrapado entre el temor y la incertidumbre? Hay quienes incluso modifican todas las decisiones de su vida por causa de un sueño. Cancelan viajes, cambian proyectos, viven angustiados esperando que ocurra algo malo porque alguien les dijo que soñar con un fallecido siempre anuncia desgracias. Otros hacen exactamente lo contrario. Creen que el sueño les dio una misión especial que deben cumplir para darle descanso a quien murió. Así comienzan cadenas de ansiedad que Dios nunca diseñó para sus hijos. Hermano, escucha esto con mucha atención. La curiosidad espiritual puede parecer inofensiva al principio, pero cuando deja de estar sometida a la verdad de Dios, termina convirtiéndose en una carga muy pesada. El corazón empieza a depender más de las experiencias extraordinarias que de la palabra del Señor. La emoción comienza a dirigir la vida más que la fe. Y cuando eso ocurre, la paz desaparece lentamente. Quiero hacerte una pregunta muy sencilla. Desde aquel sueño que tanto te marcó, ¿has sentido más paz o más miedo? ¿Te has acercado más a Dios o has pasado más tiempo buscando explicaciones humanas? ¿Ese sueño fortaleció tu confianza en el Señor o aumentó tu ansiedad? Hazte esas preguntas con sinceridad, porque el fruto de aquello que alimentamos siempre termina manifestándose en nuestra vida. No olvides algo importante. El dolor también habla mientras dormimos.
La memoria trabaja incluso cuando nuestros ojos están cerrados. Las emociones que llevamos dentro pueden aparecer en nuestros sueños sin que eso signifique automáticamente que existe un mensaje sobrenatural detrás de cada imagen. Pero todavía no quiero adelantarte la respuesta. Aún no es el momento. Primero necesitamos desmontar las ideas equivocadas que tantos años han producido temor en el pueblo de Dios. Primero, debemos aprender a distinguir entre una experiencia emocional, una interpretación humana y aquello que realmente tiene fundamento delante del Señor. Por eso no quiero que te apresures a sacar conclusiones. Quédate conmigo un poco más. No permitas que la prisa responda a una pregunta que solamente la verdad puede contestar. En el siguiente paso de este mensaje vamos a abrir la Biblia, porque cuando las emociones hablan, necesitamos una voz más alta que nuestros sentimientos. Cuando la incertidumbre quiere gobernar nuestra mente, necesitamos una autoridad que permanezca firme para siempre. Y esa autoridad no es la opinión de los hombres, no son las tradiciones populares ni las interpretaciones que cambian con el tiempo. Esa autoridad es la palabra de Dios. Allí comenzaremos a encontrar el fundamento que traerá luz a las preguntas que durante tanto tiempo han inquietado tu corazón. Hermano, ahora sí quiero que abramos nuestro corazón a la única fuente que nunca se equivoca. Durante los últimos minutos hemos hablado del dolor, de la confusión y de las preguntas que nacen cuando soñamos con alguien que ya partió de esta tierra. Pero ha llegado el momento de hacer lo que muchos olvidan hacer desde el principio: abrir la Biblia antes de abrir nuestra imaginación. Porque el problema de nuestra generación no es que tenga demasiadas preguntas. El problema es que muchas veces busca las respuestas en cualquier lugar antes que en la palabra de Dios. Y cuando la emoción ocupa el lugar de la verdad, el corazón termina caminando sin dirección. Escúchame bien, la Biblia demuestra claramente que Dios, en determinadas ocasiones, utilizó sueños para comunicarse con las personas. Eso no puede negarse. Desde el principio de las Escrituras encontramos al Señor hablando mientras sus siervos dormían. José, hijo de Jacob, recibió sueños que anunciaban el propósito que Dios tenía para su vida. Años después, cuando parecía que todo estaba perdido, aquellos sueños comenzaron a cumplirse exactamente como Dios lo había establecido. Daniel recibió revelaciones durante la noche acerca de reinos y acontecimientos futuros. José, el esposo de María, fue advertido en sueños para proteger al niño Jesús y obedecer la dirección del Señor. Estos ejemplos muestran una verdad muy importante. Dios tiene poder para hablar como Él quiera y cuando Él quiera. Pero ahora presta mucha atención, porque aquí aparece una diferencia que muchas personas pasan por alto. En todos esos casos, la iniciativa siempre fue de Dios. No eran personas intentando buscar mensajes de los muertos. No eran hombres tratando de establecer contacto con quienes habían partido. Era Dios revelando su voluntad para cumplir sus propósitos. El centro de aquellos sueños nunca fue satisfacer la curiosidad humana, sino conducir a las personas hacia la obediencia al Señor. Esa diferencia cambia completamente la manera de entender este tema, porque muchas veces el ser humano deja de buscar la voluntad de Dios y comienza a perseguir experiencias extraordinarias. Y cuando eso ocurre, el corazón corre un peligro muy grande. Empieza a valorar más el sueño que la palabra. Empieza a depender más de las emociones que de la verdad eterna. Y Dios nunca diseñó que nuestra fe descansara sobre experiencias cambiantes. Nuestra fe descansa sobre una roca que permanece para siempre. Hermana, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sería más seguro para tu vida? ¿Una emoción que puede confundirte o una palabra inspirada por Dios que nunca cambia? La respuesta parece sencilla,
Pero muchas veces vivimos exactamente al revés. Hay creyentes que dedican horas enteras tratando de interpretar un sueño y apenas unos minutos leyendo las Escrituras. Buscan significados ocultos mientras tienen la verdad abierta sobre la mesa sin prestarle atención. Después se preguntan por qué siguen confundidos. La Biblia también nos enseña algo muy importante acerca de la muerte. Desde el principio hasta el final de las Escrituras, encontramos que la vida y la muerte están bajo la autoridad de Dios. Él conoce el principio y el final de todas las cosas. Él gobierna sobre la historia humana. Y precisamente por eso, el creyente no necesita vivir buscando establecer contacto con quienes ya partieron. Nuestra esperanza no está en intentar cruzar una frontera que Dios no nos llamó a cruzar. Nuestra esperanza está en confiar plenamente en el Señor, que tiene el control de la vida, de la muerte y de la eternidad. Yo sé que esto puede parecer difícil para quien todavía extraña profundamente a un ser amado. Yo sé que el corazón quisiera escuchar una vez más aquella voz. Yo sé que darías cualquier cosa por abrazar nuevamente a esa persona que tanto amabas. Eso no te convierte en alguien con poca fe. Eso te convierte en un ser humano que aprendió a amar. Pero precisamente porque amas, necesitas permitir que sea Dios quien cuide tu corazón y no tus emociones las que gobiernen tu discernimiento. Escúchame bien. Existe una historia en la Biblia que muchas veces pasa desapercibida, pero que deja una enseñanza poderosa. Cuando el rey Saúl dejó de buscar la dirección de Dios, terminó buscando respuestas donde jamás debía buscarlas. En lugar de humillarse delante del Señor, acudió a una médium intentando obtener información del mundo espiritual. ¿Y cuál fue el resultado? No encontró paz, no encontró esperanza, no encontró dirección para restaurar su vida. Terminó más lejos de Dios que antes. La Escritura presenta ese episodio como una advertencia, no como un modelo que debamos imitar. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando el dolor gobierna el corazón, la tentación de buscar respuestas fuera de Dios puede parecer muy atractiva. Al principio todo parece inocente. Solo quiero entender mi sueño. Solo quiero saber qué significa. Solo quiero tener paz. Pero poco a poco la curiosidad comienza a abrir puertas que nunca debieron abrirse. Hoy es una interpretación. Mañana es una consulta. Después aparece alguien diciendo tener una revelación especial. Sin darte cuenta terminas dependiendo de voces humanas en lugar de depender del Espíritu Santo. Hermano, Dios nunca ha necesitado caminos oscuros para hablar con sus hijos. Él jamás contradice su propia palabra. Cuando Él quiere dirigirnos, lo hace de manera coherente con el carácter santo que revela toda la Escritura. Él es un Padre que guía con claridad. No un Dios que juega a esconder mensajes misteriosos para que sus hijos vivan confundidos. Hay algo que quiero que grabes profundamente en tu corazón. La autoridad del creyente nunca debe descansar sobre lo que soñó, sino sobre lo que Dios ya reveló. Los sueños pueden impresionarnos, las emociones pueden conmovernos, los recuerdos pueden hacernos llorar, pero solamente la palabra permanece firme cuando todas las demás cosas cambian. Y quizá ahora alguien me diga, pastor, entonces, ¿Dios puede usar un sueño? Mi respuesta es sencilla. Dios es soberano y puede obrar como Él quiera. Pero la pregunta más importante no es esa. La pregunta correcta es esta. ¿Cómo sabemos si una experiencia viene verdaderamente de Dios? Y la respuesta siempre será la misma. Todo debe ser examinado a la luz de las Escrituras. Ninguna experiencia puede colocarse por encima de la verdad revelada por Dios. Ninguna emoción tiene autoridad para reemplazar aquello que Él ya nos enseñó. Por eso todavía no quiero que llegues a una conclusión definitiva acerca de ese sueño que tanto marcó tu vida. Aún no hemos llegado al centro del mensaje. Primero necesitábamos derribar una idea equivocada. Creer que cada sueño con una persona fallecida trae necesariamente un mensaje espiritual. La Biblia no nos autoriza a hacer una afirmación tan absoluta. Lo que sí nos enseña es que debemos vivir con discernimiento, con prudencia y con nuestros ojos puestos en Cristo antes que en nuestras emociones.
Y aquí es donde comenzamos a acercarnos al corazón de esta enseñanza. Porque quizá llevas años buscando descubrir qué quería decirte esa persona que apareció en tu sueño, cuando la verdadera pregunta nunca fue esa. Tal vez la pregunta correcta es otra completamente distinta. Tal vez Dios no quiere que vivas obsesionado intentando interpretar el pasado, sino que aprendas a comprender lo que está ocurriendo dentro de tu propio corazón. Y cuando descubras esa diferencia, muchas cadenas comenzarán a romperse. Porque la verdadera revelación no consiste en escuchar la voz de quien ya partió, sino en aprender a reconocer la voz del Dios vivo que sigue hablando hoy por medio de su palabra y guiando a sus hijos con verdad, con paz y con esperanza. Hermano, escúchame bien, porque hemos llegado al momento donde muchos esperan una respuesta sencilla. Pero Dios casi nunca trabaja con respuestas simplistas cuando quiere sanar profundamente el corazón de sus hijos. Después de todo lo que hemos recorrido hasta aquí, quizá todavía sigues haciéndote la misma pregunta. Entonces, ¿qué significa que soñé con alguien que ya murió? Y yo quiero responderte con calma, con reverencia y con la Biblia como fundamento. Porque la respuesta no comienza con la persona que apareció en el sueño. La respuesta comienza contigo. Comienza con lo que está ocurriendo dentro de tu corazón, con aquello que Dios conoce perfectamente y que quizá tú mismo todavía no has logrado comprender. Muchas personas han vivido creyendo que el centro del sueño era el fallecido. Pero ¿y si el centro nunca fue él? ¿Y si el verdadero escenario donde Dios quiere obrar no está en el mundo invisible que tanto intentas descifrar, sino en el interior de tu alma? Piénsalo por un momento. Cuando Jesús sanaba a las personas, casi siempre las llevaba a mirar su corazón antes que sus circunstancias. Él conocía que la raíz de muchos dolores estaba más profunda de lo que los ojos podían ver. De la misma manera, cuando un recuerdo aparece con tanta fuerza mientras duermes, la primera pregunta no debería ser ¿qué quiso decir esa persona?, sino ¿qué está revelando esto acerca de mí delante de Dios? Escúchame con atención. Hay sueños que nacen de una memoria que sigue viva. Hay sueños que aparecen porque el duelo todavía está haciendo su trabajo. Hay sueños que reflejan un amor que nunca dejó de existir, una herida que aún necesita sanar, o una conversación que tu corazón todavía recuerda. Eso no convierte automáticamente ese sueño en un mensaje sobrenatural. Lo convierte muchas veces en el reflejo de un proceso humano que Dios conoce perfectamente y sobre el cual quiere derramar su consuelo. ¿Sabes qué hace el enemigo? Él toma una experiencia profundamente humana y trata de convertirla en una fuente permanente de temor. Si logra que vivas obsesionado buscando mensajes ocultos, dejarás de escuchar el mensaje que Dios ya te dio en su palabra. Si consigue que cada noche tengas miedo de dormir por lo que puedas soñar, habrás robado tu paz sin necesidad de tocar tus circunstancias. Y el enemigo sabe que una persona sin paz comienza a tomar decisiones desde la ansiedad y no desde la fe. Pero hoy el Señor quiere romper esa cadena. Hoy quiere decirte, hijo, hija, deja de perseguir respuestas donde yo no te mandé a buscarlas. Ven a mí, descansa en mí, permite que yo sane aquello que todavía duele dentro de ti. Tal vez llevas años preguntándote por qué esa persona siempre aparece sonriendo en tus sueños. Tal vez nunca habla, tal vez solamente te mira, tal vez desaparece antes de que puedas acercarte y cada vez despiertas intentando descubrir un significado oculto. Pero escúchame bien, el verdadero milagro no será descubrir un supuesto mensaje escondido en ese sueño. El verdadero milagro será que Dios transforme ese recuerdo en un lugar donde ya no gobierna el dolor, sino la esperanza. Porque el Señor nunca prometió que viviríamos sin lágrimas. Lo que prometió fue caminar con nosotros en medio de ellas. Él nunca dijo que olvidaríamos inmediatamente a quienes amamos. Lo que prometió fue sostenernos mientras aprendíamos a vivir con esa ausencia. Hay una diferencia enorme entre olvidar y sanar. Dios no quiere borrar tu memoria. Dios quiere sanar tu corazón. Hermana, quizá llevas años sintiéndote culpable.
Tal vez piensas que debiste visitar más a tu madre antes de que muriera. Quizá crees que no aprovechaste suficientemente el tiempo con tu padre. Tal vez la última conversación terminó en una discusión y jamás hubo oportunidad de reconciliarse. Esas culpas muchas veces encuentran un escenario perfecto durante la noche. La mente recuerda, el corazón revive, las emociones hablan, y entonces aparece ese ser amado en un sueño. No necesariamente porque haya venido a darte un mensaje, sino porque todavía existe una herida que necesita ser llevada delante del Señor. Y aquí está la revelación que muchos nunca habían considerado. Dios está más interesado en sanar al que quedó vivo que en alimentar la curiosidad acerca del que ya partió. Escucha otra vez esa verdad. Dios está más interesado en restaurar tu presente que en mantenerte atrapado interpretando el pasado. Mientras tú miras hacia atrás intentando encontrar respuestas, Él extiende su mano hacia adelante, invitándote a caminar en paz. No permitas que una experiencia nocturna tenga más autoridad que las promesas eternas de Dios. Las emociones cambian, los recuerdos aparecen y desaparecen. Los sueños pueden ser intensos una noche y olvidarse a la mañana siguiente. Pero la fidelidad del Señor permanece para siempre. Esa es la roca sobre la cual debes construir tu vida. Yo he visto personas completamente libres cuando entendieron esta verdad. Dejaron de vivir aterradas cada vez que soñaban con un familiar fallecido. Dejaron de correr desesperadamente detrás de interpretaciones. Dejaron de depender de explicaciones humanas. En lugar de eso, cada vez que despertaban después de un sueño así, hacían algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. Oraban, ponían ese recuerdo delante del Señor. Le decían, bueno, Padre, tú conoces mi corazón. Si todavía hay dolor, sáname. Si todavía hay culpa, perdóname. Si todavía hay lágrimas, consuélame. Pero no permitas que viva gobernado por el miedo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Antes el sueño gobernaba la vida de la persona. Ahora es Dios quien gobierna el corazón. Antes la curiosidad dirigía cada pensamiento. Ahora la confianza ocupa ese lugar. Familia, no olviden esto jamás. Nuestra esperanza no está en descifrar cada experiencia extraordinaria. Nuestra esperanza está en Cristo. Él es suficiente cuando entendemos y también cuando todavía no entendemos. Él sigue siendo Dios cuando tenemos respuestas y cuando todavía permanecen preguntas abiertas. La madurez espiritual no consiste en conocer todos los misterios. Consiste en aprender a confiar incluso cuando no comprendemos todo. Por eso quiero dejarte una verdad que quizá cambie la manera en que mirarás esos sueños para siempre. Tal vez el significado más importante no está en la persona que viste mientras dormías. Tal vez el verdadero significado está en la invitación que Dios te está haciendo mientras estás despierto. Una invitación a descansar en Él, a entregarle tus recuerdos, a dejar de cargar culpas que Él nunca quiso que llevaras, a permitir que el Espíritu Santo entre en aquellos lugares de tu alma donde todavía existe tristeza, porque el Señor no quiere que pases el resto de tu vida intentando interpretar sombras. Él quiere que camines en la luz, no quiere que vivas prisionero de preguntas interminables. Quiere darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. No quiere que dependas de experiencias para sentirte cerca de Él. Quiere que descubras que su presencia permanece contigo cada día, aun cuando el silencio parezca largo y las respuestas tarden en llegar. Y cuando esa verdad descienda de tu mente hasta tu corazón, comprenderás que el mayor milagro nunca fue entender un sueño. El mayor milagro es que Dios sigue restaurando corazones quebrantados, sigue levantando a los que lloran, sigue consolando a los que extrañan y sigue siendo el mismo Padre fiel que promete estar cerca de los quebrantados de corazón. Allí comienza la verdadera libertad. Allí termina el temor. Allí empieza el descanso que solamente Cristo puede dar. Hermano, después de todo lo que hemos hablado, quizá el Espíritu Santo ya comenzó a mostrarte algo que antes no habías visto. Tal vez por primera vez dejaste de preguntarte qué quería decir aquel sueño y comenzaste a preguntarte qué quiere hacer Dios contigo hoy. Y déjame decirte que esa es exactamente la dirección correcta, porque el propósito del Señor
nunca ha sido mantenerte mirando hacia atrás, sino enseñarte a caminar hacia adelante con un corazón sano. Hay personas que llevan 10 años intentando interpretar un sueño, mientras Dios lleva 10 años intentando sanar un corazón. ¿Qué diferencia tan grande existe entre esas dos cosas? Uno mira al pasado buscando respuestas, el otro mira al futuro ofreciendo restauración. Escúchame bien, el enemigo sabe que no puede cambiar lo que Cristo hizo por ti en la cruz. No puede borrar tu nombre del libro de la vida. No puede separar a un hijo de Dios del amor del Padre, pero sí intentará distraerte. Sí intentará mantener tu mente ocupada en aquello que no produce vida. Si consigue que pases noches enteras analizando sueños, interpretando señales e imaginando mensajes ocultos, habrá logrado que dediques menos tiempo a escuchar la voz clara de Dios en las Escrituras. Esa ha sido una de sus estrategias desde el principio: reemplazar la verdad sencilla por la confusión complicada. Quiero que imagines por un momento a un viajero caminando por un sendero de montaña. Lleva una brújula perfecta en sus manos, pero decide ignorarla porque encontró unas huellas en el suelo. Empieza a seguir esas marcas creyendo que lo conducirán al destino correcto. Al principio parecen ir en la dirección adecuada, pero poco a poco se desvían hasta perderse completamente entre el bosque. ¿Dónde estuvo el error? No en las huellas. El error fue abandonar la brújula. Hermano, la palabra de Dios es esa brújula. Los sueños pueden aparecer y desaparecer. Las emociones cambian. Los recuerdos se transforman con el tiempo. Pero la dirección del Señor permanece firme para siempre. Hay personas que me preguntan: ¿entonces debo ignorar completamente el sueño? Y mi respuesta es diferente. No ignores lo que sentiste. Preséntaselo al Señor. Si ese sueño despertó tristeza, habla con Dios sobre esa tristeza. Si despertó culpa, llévale esa culpa. Si despertó miedo, entrégale ese miedo. Pero no conviertas el sueño en tu maestro. Que tu maestro siga siendo Cristo. Porque observa algo maravilloso. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a vivir buscando señales escondidas en todas partes. Les enseñó a permanecer en su palabra. Les enseñó a orar. Les enseñó a confiar. Les enseñó que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Esa es la vida cristiana madura. Una vida guiada por la verdad, no por la ansiedad. Hermana, quizá el Señor permitió que escucharas este mensaje porque has vivido demasiado tiempo cargando un peso que Él nunca te pidió llevar. Tal vez has sentido que si dejas de buscar el significado de aquel sueño estarás olvidando a esa persona que amabas. Pero escúchame bien, sanar no significa olvidar, descansar no significa dejar de amar, continuar viviendo no significa traicionar la memoria de quien partió. Todo lo contrario, Dios puede transformar el recuerdo para que deje de ser una fuente de angustia y se convierta en un motivo de gratitud por el tiempo compartido. Hay algo profundamente hermoso en esto. Nuestro Dios no es un Dios que desprecia las lágrimas. La Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que está lejos. No dice que se molesta porque todavía lloras. Dice que se acerca. Él conoce las noches en que abrazaste una almohada porque extrañabas a alguien. Él conoce los cumpleaños donde faltó una silla en la mesa. Él conoce las fechas que todavía te hacen guardar silencio. Él nunca minimiza ese dolor, pero tampoco quiere que ese dolor gobierne el resto de tu vida. Por eso quiero proponerte una decisión espiritual muy concreta. La próxima vez que tengas un sueño con alguien que ya falleció, antes de correr a buscar una interpretación, haz una pausa. Dobla tus rodillas, dile al Señor: Padre, tú conoces mi corazón mejor que yo mismo. Si este sueño simplemente refleja el amor que todavía siento, gracias porque ese amor fue un regalo tuyo. Si refleja una herida que aún necesita sanar, sáname. Si refleja un temor escondido, libérame. Pero no permitas que viva gobernado por la incertidumbre. Quiero caminar guiado por tu verdad. ¿Te das cuenta de la diferencia? Antes el sueño producía ansiedad. Ahora el sueño se convierte en una oportunidad para acercarte más al Señor. Antes despertabas con miedo. Ahora despiertas buscando la presencia de Dios. Antes la primera reacción era consultar a las personas. Ahora la primera reacción es orar. Eso cambia completamente la atmósfera espiritual de tu vida. Hermano,
El enemigo pierde terreno cuando dejamos de alimentar la curiosidad y comenzamos a alimentar nuestra comunión con Dios. Porque la paz no nace de conocer todos los misterios. La paz nace de conocer al Dios que gobierna sobre todos los misterios. Hay cosas que en esta vida nunca entenderemos completamente. Hay preguntas que quizás solamente encontrarán respuesta en la eternidad. Pero mientras llega ese día no caminamos solos. Caminamos de la mano del buen pastor. Permíteme decirte algo más. Muchas veces creemos que necesitamos respuestas para descansar, cuando en realidad necesitamos confianza. Los discípulos dormían tranquilos en medio de una tormenta porque Jesús estaba en la barca. Ellos no entendían el viento, no controlaban las olas, no sabían cuánto duraría la tempestad, pero la presencia del Señor era suficiente. De la misma manera, quizá hoy todavía no puedas explicar completamente aquel sueño que tanto te impactó, pero sí puedes descansar en aquel que nunca pierde el control de tu vida. Y quiero confrontarte con amor. ¿Qué ocupa más espacio en tus pensamientos últimamente? ¿El recuerdo de ese sueño o las promesas de Dios? ¿Has dedicado más tiempo a interpretar una experiencia que a fortalecer tu relación con Cristo? No te hago esta pregunta para condenarte. Te la hago porque el Espíritu Santo quiere devolverte el enfoque. Él no quiere que vivas cautivo de aquello que ocurrió mientras dormías. Quiere que despiertes espiritualmente para vivir la plenitud que preparó para ti. Hay una razón por la cual el apóstol Pablo escribió que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Observa esas palabras, todo pensamiento. Eso incluye también los pensamientos que nacen después de un sueño. No todo lo que llega a nuestra mente merece quedarse allí. Algunas ideas deben ser confrontadas con la verdad. Algunas interpretaciones deben ser rechazadas porque producen miedo y no confianza. Algunas conclusiones deben ser entregadas al Señor para que Él mismo las ordene. Familia, no permitan que el temor escriba la historia que solamente Dios tiene derecho a escribir. No permitan que una noche determine el rumbo de toda una vida. No permitan que el dolor se convierta en el intérprete permanente de sus experiencias. Cristo vino precisamente para hacer nuevas todas las cosas, incluso aquellas heridas que parecían imposibles de sanar. Y quizá ahora entiendes por qué Dios nos ha llevado paso a paso hasta este momento. Primero enfrentamos el dolor, después confrontamos las interpretaciones equivocadas, luego miramos el fundamento de la palabra. Ahora comenzamos a descubrir que la verdadera victoria no consiste en resolver el misterio de un sueño, sino en permitir que el Señor transforme nuestro corazón mientras caminamos con Él. Porque el creyente maduro no vive persiguiendo experiencias extraordinarias, vive descansando en un Dios extraordinario. No necesita controlar cada respuesta para permanecer en paz. Le basta saber que el Padre sigue sentado en el trono, que Cristo sigue intercediendo por sus hijos y que el Espíritu Santo continúa consolando a los corazones quebrantados. Cuando esa verdad gobierna tu vida, el miedo pierde autoridad, la ansiedad retrocede y el recuerdo deja de ser una prisión para convertirse en un lugar donde la gracia de Dios también puede hacer su obra restauradora. Hermanos, si has llegado hasta este punto, quiero decirte algo con todo mi corazón. No creo que haya sido casualidad. Quizá comenzaste este mensaje buscando una respuesta para un sueño, pero Dios quería darte algo mucho más grande que una explicación. Él quería darte descanso. Porque la verdad más importante que hemos descubierto no es que todos los sueños tengan un significado oculto. La verdad más importante es que tu corazón tiene un Padre que conoce cada lágrima que has derramado, cada noche en que despertaste sobresaltado y cada pregunta que nunca te atreviste a expresar delante de los demás. Él nunca ha estado confundido respecto a tu vida. Tú has tenido dudas, pero Él no. Tú has sentido incertidumbre, pero Él sigue gobernando con absoluta sabiduría.
Ahora quiero hablarte de algo muy práctico. ¿Qué debes hacer cuando vuelvas a soñar con esa persona que tanto amaste? Porque no sería honesto decirte que nunca volverá a ocurrir. Puede suceder otra vez. Tal vez dentro de unos días, tal vez dentro de algunos meses, quizá cuando llegue una fecha especial, un aniversario, un cumpleaños o un momento donde la memoria vuelva a despertar con fuerza. Entonces, ¿cómo debe responder un hijo de Dios? Lo primero es no tener miedo. Escúchame bien. No permitas que el temor sea el primer visitante de tu corazón cuando abras los ojos. El miedo nunca ha sido un buen consejero espiritual. La Escritura nos recuerda una y otra vez que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que no tienes que levantarte sobresaltado pensando inmediatamente que algo malo ocurrirá. No tienes que vivir creyendo que cada sueño anuncia una tragedia. No tienes que caminar bajo el peso de la ansiedad por experiencias que todavía ni siquiera comprendes. Antes de buscar una explicación, busca la presencia de Dios. Haz algo sencillo pero profundamente poderoso. Antes de tomar tu teléfono, antes de abrir internet, antes de llamar a alguien para preguntarle qué significa ese sueño, habla con el Señor. Dile: Padre, tú conoces mi corazón. Tú sabes lo que acabo de experimentar. Si este sueño simplemente refleja mi memoria y el amor que todavía siento, ayúdame a descansar. Si todavía existe una herida que necesita ser sanada, muéstramela con tu amor. Pero no permitas que el miedo gobierne mi mente. Quiero permanecer bajo tu paz. Parece una oración sencilla, pero cambia completamente la dirección del corazón, porque ya no estás buscando respuestas desesperadamente. Ahora estás buscando comunión con Dios. Esa diferencia transforma toda la experiencia. Lo segundo que quiero enseñarte es esto: no conviertas un sueño en el centro de tu vida espiritual. Hay personas que recuerdan perfectamente un sueño que tuvieron hace 15 años, pero no pueden recordar el último pasaje bíblico que leyeron. ¿Te das cuenta del peligro? Poco a poco el corazón empieza a vivir alimentándose de experiencias extraordinarias en lugar de alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nunca dijo que viviríamos de sueños. Nunca dijo que nuestra fortaleza espiritual dependería de experiencias nocturnas. Dijo que viviríamos de su palabra. Eso significa que cada mañana, incluso después de un sueño que te haya impactado profundamente, necesitas volver al fundamento. Leer las Escrituras, meditar en ellas, recordar quién es Dios, recordar sus promesas, recordar que tu seguridad no depende de lo que soñaste, sino de aquel que prometió nunca dejarte ni abandonarte. Hermana, quiero decirte algo con mucho amor: no alimentes la obsesión. La mente humana tiene una capacidad impresionante para repetir una misma imagen una y otra vez, cuando decide concentrarse exclusivamente en ella. Si pasas todo el día recordando cada detalle del sueño, repasando cada palabra, intentando reconstruir cada escena, tu propia mente seguirá fortaleciendo ese recuerdo. Pero cuando decides llevar todo eso delante del Señor y continuar caminando en obediencia, poco a poco el corazón encuentra descanso. ¿Sabes qué ocurre muchas veces? Que confundimos recordar con permanecer atados. Recordar es natural. Todos recordamos. Todos llevamos fotografías en el alma. Pero permanecer atados significa que esos recuerdos controlan nuestras decisiones, nuestro estado de ánimo y nuestra paz. Cristo vino precisamente para romper esas cadenas. Él quiere que recuerdes con amor, no con esclavitud. Quiere que honres la memoria de quienes amaste, pero sin perder la libertad que Él compró para ti en la cruz. Hay otra decisión muy importante. No permitas que personas sin fundamento bíblico definan el rumbo de tu vida espiritual. Vivimos en una época donde cualquier persona publica interpretaciones sobre sueños. Algunos hablan con tanta seguridad que parecen tener acceso a todos los secretos del cielo. Pero recuerda siempre esto: la autoridad espiritual no nace de hablar con seguridad, nace de permanecer fiel a la verdad de Dios. Si alguna interpretación produce miedo constante, dependencia de experiencias extraordinarias o te aleja de la confianza en Cristo,
examínala cuidadosamente, porque el Espíritu Santo produce paz, convicción y dirección. No produce una ansiedad interminable que te mantenga cautivo buscando respuestas todos los días. Hermano, quiero invitarte también a hacer algo que muchas veces olvidamos durante el proceso del duelo. Habla con Dios acerca de la persona que extrañas, no para intentar comunicarte con ella, sino para abrir tu corazón delante del Padre. Él ya conoce tus pensamientos, pero espera escuchar tu voz. Dile cuánto la extrañas, dile cuánto te dolió despedirte, dile aquello que nunca pudiste expresar. Él puede recibir esas lágrimas sin juzgarte. Él puede sostener ese dolor mejor que cualquier ser humano. Recuerda cómo Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Él sabía que lo resucitaría pocos minutos después y aún así lloró. Eso nos enseña algo extraordinario. El dolor por una pérdida no es falta de fe. El duelo no es pecado. Las lágrimas no son una señal de debilidad espiritual. Lo importante es no quedarnos viviendo para siempre dentro de ese dolor. El Señor nos acompaña para atravesarlo, no para establecernos allí permanentemente. Quizá hoy necesitas tomar una decisión que has postergado durante años. Tal vez sea el momento de entregar definitivamente una culpa que todavía cargas. Hay personas que viven diciéndose: si hubiera llegado antes al hospital, si hubiera llamado ese día, si hubiera sido diferente. Hermano, hermana, escucha esto con atención. El enemigo ama alimentar culpas que Dios ya quiere sanar. Él toma el pasado y lo convierte en una prisión, pero Cristo toma el pasado y lo transforma mediante su gracia. No puedes cambiar aquello que ocurrió. No puedes regresar el tiempo. No puedes escribir nuevamente esa historia. Pero sí puedes permitir que Dios escriba un nuevo capítulo para tu corazón. La gracia del Señor alcanza incluso aquellas heridas que parecían imposibles de cerrar. Y quiero hablar ahora a quienes han vivido años con miedo de dormir porque saben que esos sueños regresan una y otra vez. Escúchame bien. Antes de acostarte cada noche, dedica unos minutos para consagrar tu descanso al Señor. No como un ritual, sino como una expresión sencilla de confianza. Puedes decir: Padre, pongo mi mente en tus manos. Guarda mis pensamientos. Guarda mi descanso. Si esta noche sueño, que mi corazón permanezca bajo tu paz. Y si despierto con preguntas, recuérdame que tú sigues siendo mi refugio. Hay una diferencia enorme entre dormir dominado por la ansiedad y dormir descansando bajo la protección del buen pastor. También quiero animarte a llenar tu mente con aquello que fortalece tu fe. Muchas veces llegamos a la noche después de haber alimentado nuestro corazón durante horas con noticias, preocupaciones, imágenes perturbadoras y conversaciones llenas de temor. Luego nos sorprendemos porque nuestra mente permanece inquieta mientras dormimos. La paz también se cultiva. Así como una casa se llena poco a poco de luz cuando abrimos las ventanas, el corazón se llena de esperanza cuando permanece expuesto diariamente a la presencia de Dios. Hermano, nunca olvides esta verdad. Tu identidad no está definida por los sueños que tienes, está definida por Cristo. Tú no eres una persona atrapada entre misterios espirituales. Eres un hijo o una hija del Dios Altísimo. Tu vida no depende de interpretar correctamente cada experiencia nocturna. Tu vida depende de permanecer unido a aquel que venció la muerte y prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando esa verdad descienda profundamente a tu corazón, comenzarás a mirar esos sueños de una manera completamente diferente. Ya no serán una amenaza constante, ya no dominarán tus emociones, ya no tendrán autoridad para robarte la paz. Si aparecen, los llevarás al Señor. Si no aparecen, seguirás caminando con Él, porque habrás descubierto algo mucho más grande que cualquier interpretación. Habrás descubierto que ninguna experiencia tiene más poder que la presencia fiel de Dios acompañándote cada día de tu vida. Ese es el verdadero descanso que el Señor quiere regalarte.
No un descanso basado en tener todas las respuestas, sino un descanso basado en confiar plenamente en aquel que ya tiene todas las respuestas, incluso aquellas que nosotros todavía no alcanzamos a comprender. Hermano, si has permanecido hasta este momento, quiero que guardes silencio por unos instantes en tu corazón. No porque yo tenga algo extraordinario que decir, sino porque creo que Dios ha estado hablando contigo durante todo este recorrido. Quizá comenzaste este mensaje buscando descubrir el significado de un sueño, pero el Señor terminó revelándote el estado de tu corazón. Y esa siempre ha sido la intención de Dios. Él nunca ha estado más interesado en satisfacer nuestra curiosidad que en restaurar nuestra alma. Él conoce las preguntas que todavía permanecen sin respuesta. Él conoce las lágrimas que nadie ha visto. Él conoce las noches en que despertaste pronunciando el nombre de esa persona que tanto amabas. Él estuvo allí cuando nadie más estaba. Él escuchó el llanto que ocultaste delante de tu familia. Él vio el vacío que quedó en esa silla, en esa habitación, en esa mesa donde antes compartían juntos. Y aún así, nunca dejó de sostenerte. Escúchame bien, tal vez hoy no recibiste todas las respuestas que imaginabas encontrar. Quizá todavía quedan preguntas dentro de ti, pero quiero decirte algo que cambió mi manera de caminar con Dios hace muchos años. Hay una diferencia enorme entre vivir buscando respuestas y vivir confiando en el Dios que tiene todas las respuestas. La primera actitud produce ansiedad, la segunda produce paz, porque la paz verdadera no nace cuando entendemos absolutamente todo. La paz nace cuando sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Durante demasiado tiempo, el enemigo ha intentado mantener a muchas personas prisioneras de sus propios pensamientos. Les ha hecho creer que necesitan interpretar cada sueño, comprender cada detalle y encontrar un significado para cada experiencia antes de poder descansar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esa carga tiene que caer. Tú no fuiste llamado a vivir esclavizado por la incertidumbre. Tú fuiste llamado a caminar por fe. Y caminar por fe significa confiar incluso cuando todavía existen preguntas que no han sido respondidas. Hermana, quiero hablarte directamente a ti, que todavía lloras por la ausencia de una madre. A ti que cada vez que sueñas con ella despiertas con el corazón roto. Dios no está molesto porque la extrañes. Él conoce ese amor. Él mismo fue quien te dio la capacidad de amar profundamente, pero tampoco quiere que vivas detenida para siempre en ese momento de tu historia. Él quiere tomar tu mano y ayudarte a caminar hacia adelante sin borrar el recuerdo, pero quitando el peso del dolor que todavía oprime tu alma. Y a ti, hermano, que perdiste a tu padre y todavía sientes que quedaron palabras pendientes, quiero decirte algo con todo mi corazón. Hay conversaciones que nunca pudimos terminar en esta tierra, pero eso no significa que debamos vivir cautivos intentando reconstruirlas cada noche. Dios puede sanar incluso aquello que nunca alcanzó a decirse. Su gracia llega hasta esos rincones del alma donde las palabras nunca pronunciadas siguen haciendo eco. Él puede traer descanso donde durante años solamente existió culpa. Familia, nunca olviden esta verdad. Cristo venció la muerte. Esa no es solamente una frase bonita para repetir en un sermón. Es el fundamento de nuestra esperanza. La tumba no tuvo la última palabra sobre Él. Y porque Él vive, nosotros también tenemos esperanza. No una esperanza construida sobre sueños o interpretaciones, sino una esperanza edificada sobre la promesa eterna del Salvador. Cuando nuestra mirada permanece fija en Cristo, el miedo pierde autoridad. Cuando nuestros ojos permanecen puestos en Él, la incertidumbre deja de gobernar nuestros pensamientos. Quizá hoy el Espíritu Santo te está invitando a hacer algo muy sencillo pero muy profundo. Soltar la culpa, soltar la ansiedad, soltar la necesidad de controlar aquello que solamente Dios comprende completamente, soltar esa carga que llevas sobre los hombros desde hace tanto tiempo, porque hay cargas que el Señor nunca diseñó para que tú las llevaras. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo, resuelvan primero todos sus misterios, y después vengan. Dijo, vengan tal como están. Y hoy quiero invitarte precisamente a eso.
Ven al Señor con tus preguntas, ven con tus recuerdos, ven con tus lágrimas, ven con tus noches difíciles, ven con los sueños que todavía no entiendes. Él no te rechazará, Él no se burlará de tus dudas, Él no minimizará tu dolor, Él recibirá todo eso con el amor perfecto de un padre que conoce a sus hijos mejor que ellos mismos. Antes de terminar este mensaje, quiero pedirte algo muy especial. Si esta enseñanza habló a tu corazón, si el Señor trajo paz donde antes había confusión, quiero que escribas en los comentarios una declaración sencilla, pero llena de fe. Escribe estas palabras: mi descanso está en Cristo, no en mis sueños. Hazlo como una decisión delante de Dios. No porque esa frase tenga poder por sí misma, sino porque estás declarando públicamente dónde has decidido poner tu confianza. Y mientras escribes ese comentario, también estarás animando a otras personas que quizá llevan años viviendo con el mismo temor que tú vivías. Y si mientras escuchabas este mensaje vino a tu memoria el nombre de ese ser querido que todavía extrañas, también puedes escribir únicamente su nombre seguido de esta frase: lo entrego en las manos de Dios y camino en paz. No para abrir una conversación con quien partió, sino como un acto de confianza delante del Señor, reconociendo que tu vida presente permanece sostenida por la fidelidad de Dios. Además, quiero invitarte a compartir este mensaje con alguien que esté atravesando un duelo o que viva confundido por este tema. Quizá hay una persona muy cerca de ti que necesita escuchar exactamente esta verdad. A veces Dios utiliza una palabra sencilla para romper cadenas que llevan años oprimiendo un corazón. No subestimes lo que el Señor puede hacer cuando su verdad llega en el momento preciso. Y ahora, familia, antes de despedirnos, quiero orar por ustedes. Padre Celestial, hoy levantamos delante de ti a cada persona que ha escuchado estas palabras. Tú conoces sus recuerdos, sus lágrimas, sus noches difíciles y las preguntas que todavía permanecen dentro de su corazón. En el nombre de Jesucristo, trae paz donde hubo ansiedad, trae descanso donde hubo temor, sana las heridas del duelo que todavía permanecen abiertas, rompe toda cadena de culpa, de confusión y de miedo. Ayuda a tus hijos a permanecer firmes sobre la verdad de tu palabra y no sobre interpretaciones humanas. Guarda sus pensamientos mientras duermen. Guarda sus corazones mientras recuerdan. Guarda sus hogares bajo la cobertura de tu amor. Que ninguna experiencia tenga más autoridad que tu presencia. Que ninguna emoción sea más fuerte que tu verdad. Y que cada uno de ellos aprenda a descansar plenamente en ti. Señor, declaramos que somos tus hijos. Declaramos que nuestra esperanza está en Cristo. Declaramos que tú eres suficiente, incluso cuando todavía existen preguntas sin responder. Hoy dejamos a tus pies nuestros recuerdos, nuestro dolor y nuestro futuro. Confiamos en que tú seguirás guiándonos con tu luz cada día de nuestra vida. Yo me levanto para guardar mi casa. Y recuerda siempre esta verdad, hermano, hermana. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.